Bienvenidos niños a su clase dominical. Muy buenos días niños, que el Señor les bendiga. ¿Cómo han estado, pequeños discípulos? Es un placer estar aquí con ustedes otra vez, otro domingo, que el Señor quiere hablar en nuestras vidas a través de su palabra. Sean ustedes bienvenidos a esta clase. Mi nombre es Irlanda, voy a ser su maestra este domingo y deseo que ya estés bien preparado con tu Biblia en mano o la tengas a un costado de ti para que estés preparadísimo escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Recuerda que lo más importante de toda esta clase es, tú sabes, la oración. Tenemos que orar a nuestro Señor Jesús para que Él nos guíe en esta clase y Él nos diga qué es exactamente lo que quiere que el día de hoy aprendamos de su palabra. Así que por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojitos, muestra respeto, porque el Señor eso le agrada y vamos a orar. Oremos. Señor Jesús, bendito seas, mi Dios, por todo lo bueno que tú eres, por todas las cosas que mi familia tiene, Señor, y por todas las cosas que tengo yo también. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú cuidas de nosotros todos los días. Gracias, Señor Jesús, porque el día de hoy yo voy a aprender algo de tu palabra. Permite, Señor, que yo pueda entender todo lo que aquí se va a hablar. Permite también, Señor, que en mi corazón entren las palabras solamente que tú quieres que entren, Señor, y que se queden ahí. Gracias, mi Dios, por toda tu bondad y por todo tu amor hacia todos nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Para la clase del día de hoy vamos a continuar hablando acerca de Pablo y de Silas. Recordemos que hemos venido hablando de él a lo largo más o menos ya de unas 4 clases. Decimos que él se fueron de misioneros junto con Bernabé, después se separaron y agarraron ellos a otra persona para poder predicar de Jesús. Pablo se fue con Silas, Bernabé se fue con Marcos y cada quien estuvo hablando de nuestro Señor Jesús por muchísimas ciudades. Pero nos enfocamos ahora en Pablo con Silas y ahora vamos a ver hasta dónde los mandó el Señor y qué es lo que les dijo el Señor que tenían que hacer. Va a estar muy interesante la clase. Quédate aquí, no te muevas. Ya sabes que primero tenemos que escuchar los versículos de las 2 clases diferentes, es decir, para los niños de 3 a 7 y para los niños más grandes de 8 a 12. Así que vamos a escuchar el primero que abarca para los niños de 3 a 7 años. Ese versículo se trata del libro de Marcos, que está en el Nuevo Testamento. Seguimos en el Nuevo Testamento, así que no tienes que buscar por mucho. En el libro de Marcos, como te venía diciendo, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Veamos qué tiene el Señor para nosotros, chiquitines. Escuchemos con atención. El versículo bíblico de hoy dice: vayan y anuncien las buenas noticias sobre Jesús. Marcos 16:15. Así es, mis niños, el Señor quiere que vayamos y anunciemos las buenas noticias. Bueno, yo quiero pensar que tú te estás preguntando qué son las buenas noticias. Eso significa que tú tienes que ir a predicar de nuestro Señor Jesús. El decir las buenas noticias es que a pesar de que todo lo malo que nosotros hacemos, la buena noticia es que nuestro Señor Jesús vino a esta tierra y con su muerte nos perdonó de todos nuestros pecados y ahora Él vive y reina en nuestro corazón para que tengamos vida eterna. Eso es lo que Él nos quiere enseñar este día. Qué maravilloso, ¿cierto? Ahora, para los niños más grandecitos de la edad de 8 a 12 años tenemos otro versículo y ese lo encontramos en el libro de Romanos. El libro de Romanos está en el Nuevo Testamento. Te digo que no nos movemos de ahí. Entonces, libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. ¿Ya lo encontraste? ¡Wow! Muy rápido. Bueno, vamos a darle chance a los que no lo han encontrado. Vamos a repetirlo. Romanos 8, 28. Vamos a escuchar qué es lo que tiene el Señor el día de hoy para nosotros, mis niños. Pongamos atención. El versículo bíblico de hoy dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Amén, así es. Todas las cosas nos vienen a bien. Es decir, siempre hay bendición de parte de nuestro Señor Jesús cuando tú le recibes en tu corazón como tu Señor y Salvador. Para nuestra historia bíblica del día de hoy vamos a descubrir a dónde se fue Pablo. Vamos a lo mejor a descubrir que se fue a una ciudad,
a otra ciudad más lejos. A lo mejor vamos a descubrir que se fue a predicar con alguien más. Ahora ya no está con Silas, no lo sé. Vamos a descubrirlo juntos, mis niños. Pero para esta historia, recuerda que también hay un versículo. Y ese lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, que también está en el Nuevo Testamento. Te digo que nos vamos a quedar. Libro de Hechos, versículo 16 al 34, capítulo 16. Ya te confundí, ¿verdad? Discúlpame. Libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 34. Solo quiero saber si estás poniendo atención. Ajá. Pongamos atención. Hechos 16, 16 al 34. Escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Pablo y Silas amaban a Jesús. Por donde quiera que iban, hablaban a otros de él. Pero algunos no querían que Pablo y Silas hablaran de Jesús. Por eso metieron a Pablo y a Silas en una cárcel. El carcelero puso cadenas en sus pies. Pablo y Silas siguieron hablando de Jesús, aún dentro de la cárcel. Ahí comenzaron a orar y alabar a Dios. Los otros prisioneros los escuchaban orar y cantar. De pronto, a medianoche, mientras Pablo y Silas estaban orando y cantando, ocurrió un terremoto. La tierra tembló muy fuerte, tanto que las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas de los prisioneros se cayeron. Cuando vio que todas las puertas estaban abiertas, el carcelero tuvo miedo de meterse en problemas si los prisioneros escapaban. Pero entonces escuchó la voz de Pablo diciéndole: «Todos estamos aquí, no tengas miedo». El carcelero corrió hasta donde estaba Pablo y Silas y los llevó a su casa. Pablo y Silas anunciaron al carcelero y a su familia las buenas noticias sobre Jesús y cuánto él los amaba. El carcelero y su familia creyeron lo que escucharon sobre Jesús. Amén, mis niños. Qué hermosa historia bíblica, ¿cierto? Y qué bendición para ese carcelero recibir a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador en su corazón por medio de Pablo y de Silas. Fíjate que a pesar de que estaban en una situación muy difícil ellos, y él también, porque él tenía que cuidar que nadie se saliera y que todos los que estaban ahí se quedaran encerrados a pesar de ese terremoto muy fuerte. ¿Sabes qué es un terremoto? Te lo dejo de tarea para que se lo preguntes a mami o a papi. ¿Ok? A pesar de esa situación muy fuerte, él tenía que entender que había algo que lo podía salvar y eso era nuestro Señor Jesús. Bendito Dios que entendió al final y él y toda su familia se pudieron salvar, conocieron del Señor. Qué bueno. Y llegó el momento de la aplicación diaria. Como todos los domingos, mis niños, vamos a tratar de aplicar ese versículo y la historia bíblica juntos y ponerlos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra rutina, en lo que nosotros podemos hacer para hablar de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo podemos aplicarlo? Yo pienso que de la siguiente manera. Así como el carcelero tuvo una situación muy difícil, de que él tenía que estar cuidando que nadie se saliera, él tenía que ser rudo y fuerte y enojón y decir: no vas a salir de aquí, te voy a encerrar. Al final del día, Pablo consiguió decirle la verdad, quitarle la venda de los ojos, hablarle de nuestro Señor Jesús. ¿Y el carcelero qué pasó con él? Él y toda su familia recibieron a nuestro Señor Jesús en su corazón. Imagínate esa situación contigo, que tú vas y le dices a alguien: ¿quién es nuestro Señor Jesús? Que tú vas y le platicas y le dices las buenas nuevas, le dices la verdad acerca de nuestro Señor Jesús. Imagínate que al final del día esa persona no te cree, se enoja contigo, te dice de cosas, bla, 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 y suceden muchas situaciones difíciles. Pero después dice: oye, ¿sabes qué? Es cierto lo que tú me dijiste, yo quiero recibir y tener a mi Señor Jesús en mi corazón. Y eso es al final, eso sería de bendición que te sucediera. Ahora, con esto surge una pregunta de mí para ti. ¿Para ti qué sería más difícil, mi niño? ¿Hablar de Jesús a alguien que tienes cerca ahí en tu casa, en tu comunidad? ¿O te sería más difícil hablarle a alguien que vive muy lejos de tu casa? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a generarla correctamente y quiero que lo pongas en un papel y lo escribas y tú decidas qué es lo más difícil para ti y por qué. La pregunta sería la siguiente: ¿qué es más difícil?
Hablar de Jesús con personas que conoces, que están cerca de tu casa o en tu comunidad, o con extraños que viven muy lejos de tu casa. ¿Y por qué? Deseo que te tomes un tiempo para platicar con mami, con papi, con algún hermano mayor para que tú decidas o pienses o analices más bien qué es lo que sería más difícil para ti. Hablar de nuestro Señor Jesús con alguien que tengas cerca o con alguien que vive muy, muy lejos de tu casa. Espero que les haya servido la clase del día de hoy, que les haya sido de utilidad, pero sobre todo que haya sido de bendición para sus vidas. Deseo que con la clase... Se acabó la clase, mis niños. Espero que la hayas entendido. Deseo que haya sido de bendición para tu vida y que hayas comprendido lo que el Señor Jesús quiere para ti el día de hoy y a lo largo de tu vida. Deseo también que tengas el tiempo de compartirlo con alguien más para que también sea de bendición como lo fue para ti, a otro niño o a un adulto inclusive, no importa. Recuerda que nuestro Señor Jesús le puede hablar a cualquier persona, no importa su edad. Así que si te gustó este video, tienes que darle like, compartirlo y decirle a mami y a papi que también hagan lo mismo. Mamá, papá, te pedimos de favor que apoyes el ministerio de tus niños. Recuerda que sería de gran bendición para alguien más el que tú lo hagas. Lo único que tienes que hacer es irte a la descripción de este video porque aquí van a aparecer todos los enlaces de las redes sociales en donde el Ministerio Pequeños Discípulos se encuentra. Es decir, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Por favor, apóyanos y que esta palabra sea de bendición para mucha gente y para muchos niños, inclusive adultos. Muchas gracias de antemano, mamá y papá, porque sabemos que lo harás. ¿Por qué? Porque sabemos que tú deseas que alguien más se bendiga con estos videos acerca de la palabra de Dios. Lo sabemos de corazón y te lo agradecemos. Mis niños, cuídense mucho, pórtense bien, háganle caso a mami y a papi. Obedezcan, háganle caso a sus hermanos mayores, lean su Biblia a lo largo de la semana, por favor, para que el próximo domingo vengamos más listos, con un corazón dispuesto, obviamente, pero vengamos más listos y más preparados para saber buscar esos versículos rapidísimo y no tardarnos nada. Les amo mucho en el amor del Señor, les mando muchos besos, cuídense, hasta luego, familias de pequeños discípulos. Bye, bye.